Bien, vamos a continuar con nuestro desarrollo del flujo eléctrico. En esta ocasión vamos a encontrar cómo es el flujo eléctrico en una superficie cerrada que contiene una carga puntual. Esa es la ecuación que en general nos va a permitir encontrar el flujo eléctrico para cualquier superficie cerrada, ¿no? Es una integración de los n diferenciales de A. Bien, esta ecuación en verdad puede ser expresada de otra manera, es decir, a la cantidad E producto escalar n, si ustedes como seguramente vieron en algún momento, esta cantidad en verdad puede ser vista como la componente del vector E en la dirección de n, ¿correcto? Es decir, si yo tengo por acá mi vector E y tengo por acá mi vector n, ¿sí? Un poquito más pequeño. La componente de este vector en la dirección de n, es decir, toda esta distancia de acá, es igual a la magnitud de E por el coseno del ángulo, que es justamente lo que está acá, ¿no? Es decir, esto es la magnitud de E por el coseno del ángulo. Coseno de θ. ¿Sí? Entonces, a esta cantidad usualmente o comúnmente se la denota, o la podemos denotar así, ¿no? Y lo podemos leer como la componente de E, del vector E, en la dirección de n. Claramente, aunque yo lo he puesto así en esta gráfica como una distancia, en verdad esta cantidad podría ser negativa. Y eso va a suceder cuando el ángulo sea mayor a 90 grados, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo por acá E y tengo que el n es así, ¿no? Entonces, la componente de E en la dirección de n toma un signo negativo, es decir, es esta distancia, ¿sí? Pero con un signo menos, porque el ángulo que hacen estos dos ahora es mayor a 90 grados. ¿Correcto? Ya está. Bien, entonces el en puede ser positivo o negativo y podemos escribir, por tanto, esto de acá como integral de en, E en la dirección de n, diferencial de n. Bien. Imaginemos ahora que tenemos una carga puntual. Para este primer ejemplo vamos a imaginar que es una carga puntual positiva. Carga puntual positiva. E imaginemos una superficie cerrada en forma de esfera, una superficie esférica, ¿correcto? Bien, cuyo centro coincide con la ubicación de la carga puntual. Ya, es una esfera, una superficie esférica, y en la pizarra pues la vamos a dibujar como un círculo, nada más. Ya está. Una superficie esférica cuyo centro coincide con la ubicación de la carga puntual positiva para este ejemplo. Bien, ¿recuerdan ustedes cómo era el campo eléctrico en una carga puntual? Era radial, ¿cierto? Era radial. Entonces, por ejemplo, una línea de campo podría ser esta, otra línea de campo podría ser esta, otra línea de campo podría ser esta, ¿no? Vamos a imaginar que la carga de esa carga puntual es Q y pues tratemos de hallar el flujo eléctrico que atraviesa esa superficie esférica, ¿sí? Ya, ¿qué podría yo decir? Vamos a imaginarnos cualquier diferencial de área o de superficie de esa superficie esférica. Podría ser la de acá, ¿no? Ahí está. Bien, por convención, como habíamos comentado antes, vamos a escoger el vector normal a la superficie, siempre a una superficie cerrada, siempre como saliente, es decir, perpendicular, ¿no? Y claramente el n va a tener la misma dirección y de hecho el mismo sentido que el campo eléctrico, ¿verdad? Porque el n
la normal a cualquier pedacito o diferencial de superficie va a ser radial, y el campo eléctrico, el vector campo eléctrico, también va a ser radial. Entonces, no solamente para este que he dibujado acá, sino para cualquiera, ¿no? Para este diferencial de superficie, el n es así y el e también es así. Para cualquiera, ¿correcto? Es decir, para cualquier diferencial de superficie, n y e son paralelos y tienen el mismo sentido. Entonces, eso va a permitir que esa integral se resuelva sumamente rápido. Tendría yo, por tanto, el flujo eléctrico que atraviesa la superficie esférica cerrada va a ser igual a integral en la superficie esférica E producto escalar n. Vamos a definir un radio. Vamos a decir que ese es el radio de esa esfera. Diríamos E producto escalar n sería igual en este caso, como el ángulo es 0 grados, sería E simplemente, ¿no? ¿Verdad? E producto escalar n es simplemente diferencial de A. El campo eléctrico, ya conocemos cuál es la fórmula del campo eléctrico para el caso de una carga puntual. Era K, constante, por la carga Q, entre la distancia al cuadrado, ¿no? En este caso sería el radio al cuadrado. Radio al cuadrado, por diferencial de A. ¿Verdad? Ya. ¿Qué puede salir de esa integral? Yo estoy integrando en toda la superficie, es decir, estoy moviéndome de diferencial en diferencial, pero me doy cuenta que nada de esto cambia, es decir, es el mismo K, es el mismo Q, e incluso es el mismo R, porque para todos los diferenciales, para cualquiera de la superficie esférica, pues es la misma distancia a la cual están de la carga Q. Entonces, KQ sobre R cuadrado puede salir de esa integral, y tendría, por tanto, KQ entre R cuadrado, y tendría solamente integral en superficie del diferencial de A, ¿no? ¿A qué será igual esa integral? Pues claramente es la superficie de una esfera, ¿no? Y la superficie de una esfera es, vamos copiando esto primero, KQ entre R cuadrado, es 4pi por R cuadrado, ¿no? Esta integral es 4pi por R cuadrado. Y lo que observamos es que esto se va, y nos queda simplemente 4 pi KQ. Y lo primero que debemos notar, que es algo muy interesante, es que el flujo en una superficie esférica de radio R no depende de R. Es decir, 4πk es una constante, es decir, simplemente depende de Q. ¿Correcto? ¿Qué significa eso? Que si yo en vez de coger esta superficie esférica hubiese cogido una, por ejemplo, de un radio más pequeño, ¿no? R', pues habría llegado exactamente lo mismo, porque esto no depende de R en absoluto. ¿Sí? Conclusión, para cualquier superficie esférica donde la carga esté en el centro, porque esa es la consideración que estamos teniendo, donde la carga esté en el centro, el flujo que atraviesa esa superficie es una constante 4πk por la carga puntual que está ahí. Y es independiente del radio de esa superficie esférica. ¿Correcto? Bien, vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a imaginar otra carga puntual por acá, positiva. Pero antes de eso, quiero agregar lo siguiente. ¿Qué hubiese pasado si ese Q fuese negativo? Si esa carga puntual fuese negativa. Pues las líneas de campo ya no serían salientes, sino más bien serían entrantes, y el campo eléctrico, en vez de tener el mismo sentido que M, pues tendría el sentido contrario, ¿verdad? Es decir, E sería así, M sería así, y tendrían la misma dirección pero sentidos contrarios. Eso implicaría que el producto escalar E por N nos daría menos la magnitud de E, es decir, acá sería menos E, ¿verdad? Menos E. Bien,
con un poquito más de razonamiento se puede concluir que podemos seguir utilizando exactamente esta misma relación y que si la carga es positiva, pues nos sale un flujo positivo, y si la carga es negativa, nos sale un flujo negativo, ¿correcto? Bien, ahora imaginemos lo siguiente. Imaginemos que tenemos una superficie cerrada de cualquier forma. Una superficie cerrada de cualquier forma, pero que contenga a la carga puntual, ¿correcto? Bien. Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a imaginar, yo quiero hallar el flujo en esa superficie cerrada cualquiera. Para hallarlo voy a seguir el siguiente procedimiento. Voy a imaginar una superficie esférica, ¿correcto? Ahí está, una superficie esférica, cuyo centro coincida con la carga, tal como lo hemos visto antes. Y voy a preguntarme lo siguiente. Voy a suponer por un momento que es una carga puntual positiva. Entonces voy a dibujar algunas líneas de campo. Esta. ¿Correcto? Ya. Y para continuar con esto vamos a hacer referencia a la relación que habíamos visto en las clases anteriores, de que había una proporción entre el número de líneas y el flujo, ¿no? A través de la constante del dibujo. Entonces, si yo en algún momento encuentro que por dos superficies pasa el mismo número de líneas, pues según esta relación yo ya sabré que por ambas superficies atraviesa el mismo flujo eléctrico, ¿no? Es decir, si yo tengo por acá una superficie, acá otra superficie, y veo que por ambas pasan la misma cantidad de líneas, en este ejemplo 3, estas son dos superficies vistas de costado, ¿no? Superficie 1, superficie 2, veo que la misma cantidad de líneas atraviesan ambas superficies, 3 en este ejemplo, entonces yo ya sabré que el flujo de 1 es igual al flujo de 2, porque sé que a igual número de líneas le corresponde igual flujo, ¿no? Ya, esto mismo lo vamos a aplicar acá, solo que ahora 1 va a ser esta superficie esférica cerrada y 2 va a ser esa superficie cerrada cualquiera, ¿correcto? ¿De qué cosa me doy cuenta? Me doy cuenta de que toda línea que atraviesa la superficie esférica, la superficie 1, necesariamente también atraviesa la superficie 2. Y al revés, si alguna línea atraviesa la superficie 2, es porque atravesó la superficie 1. Dicho de otra manera, la superficie 1 o la superficie 2 son atravesadas por exactamente la misma cantidad de líneas. Incluso más, son atravesadas por exactamente las mismas líneas. Toda línea que atraviesa 1 atraviesa 2, y toda línea que atraviesa 2 es porque atravesó 1. ¿Correcto? Entonces, el N1 es igual, el número de líneas que atraviesa la superficie 1 es igual al número de líneas que atraviesa la superficie 2, y por tanto, por esta misma relación, el flujo que atraviesa la superficie 1 es igual al flujo que atraviesa la superficie 2. Conclusión: el flujo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada cualquiera, donde dentro haya una carga puntual, es exactamente igual a esto de acá.